Bueno, te decíamos, en las últimas horas se reunió nuevamente el gobierno con el Consejo de Expertos para analizar este tipo de anuncios que se podrían dar sobre apertura, sobre el polémico uso de barbijo o no uso de barbijo, en qué circunstancias. Bueno, ¿qué fueron lo que recomendaron los especialistas? Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, la doctora Andrea Uboldi. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es la mirada, que tienen los expertos en cuanto a estas nuevas habilitaciones y a esto que ha impactado, la no utilización del barbijo en espacios al aire libre? Bueno, primero me parece que el Gobierno Nacional da un paraguas o un panorama de cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones en esta nueva etapa, y cada una de las jurisdicciones tiene que definir con su grupo de expertos cuáles serían las mejores, iniciativas para cada jurisdicción. En este caso, todos coincidimos, de acuerdo a lo que nos presentó la ministra, que estamos en un escenario epidemiológico favorable, esto es, por el número de casos y también por, la situación del sistema de salud. Básicamente, sobre todo en dos grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, no hay internados en terapia intensiva por COVID, y en la mayoría de los efectores ya no hay internados. Esto nos pone muy contentos, pero todos sabemos con responsabilidad que el mundo mostró que apresurarse en la toma de medidas realmente tiene consecuencias. Entonces, el primer mensaje que todos dimos con respecto a cómo avanzar fue avanzar planificado, avanzar cauto. Todos coincidimos con que el barbijo es una medida de prevención que demostró ser efectiva, que costó muchísimo que la gente comprendiera la importancia de su uso, y que la verdad que nuestro mensaje es al revés: hay que seguir utilizando el barbijo porque esta pandemia no terminó y las excepciones del uso de barbijo son muy puntuales, y nos parece que desde el punto de vista comunicacional lo que hay que transmitir es esto: siempre es preferible tenerlo colocado, algunas circunstancias hacen que uno se lo pueda sacar, pero también ser muy cautos porque el sacarlo y ponerlo permanentemente lo puede contaminar. Claro. Los segundos dos puntos que todos coincidimos fue, en este momento es muy importante fortalecer lo que se llama la vigilancia epidemiológica. Al haber tan pocos casos, es muy importante que se sigan haciendo testeos y que se revisen las técnicas, sobre todo algunas técnicas menos cruentas para la población infantil, esto es, poder tomar muestras que a lo mejor sean solo de nariz o de saliva, para que podamos tener acceso al estudio de los más chiquitos, sobre todo porque hay otros virus involucrados, y también el tema de secuenciar, para que las muestras que se estudien sepamos si corresponden o no a Delta y cómo va creciendo. Y luego, la identificación muy rápida de aquellas personas que aún faltan vacunar. En este escenario tan propicio, lo ideal sería que nosotros estemos arriba del 70% o más de la población objetivo, sobre todo mayores de 18, con 2 dosis, y ahí entonces el gran desafío es lograr ubicar quién no se vacunó, a quién le falta la segunda, o si alguno no se enteró. Bien. Por otro lado, con respecto a las medidas de aforo, la verdad que todos insistimos en que en todos los lugares donde se existen los protocolos, uno puede avanzar con tranquilidad y control. En el caso de restaurantes, de bares, de espacios en donde la gente se encuentra con dispositivos y hay un control de la situación. Sí, Andrea, en los boliches, ¿sí o no? Bueno, ahí no. Nosotros lo que fuimos muy críticos fue con la situación de fútbol, que no la define la provincia, sino que la define la nación, donde ahí nos parece que quizá el ingreso está organizado, pero el egreso nunca está organizado, y que sobre todo en este espacio, como puede ser el tema de fútbol, se mezcla población que no va a estar vacunada, que es la población adolescente o infantil. Claro. Y en el caso del boliche, la verdad que boliches en espacios cerrados, multitudinarios, aunque vos hicieras un aforo de un 50%, un 30%, el volumen de gente que tenés es bastante importante, y ahí quizá hay que revisar un poco más. Fuimos un poco más categóricos con estas situaciones de encuentros multitudinarios dentro de espacios cerrados, donde ahí nos pareció que todavía no era el momento, pero en el resto de las actividades poder avanzar con un incremento. Como los espectáculos públicos al aire libre con 1000 personas. Claro, o sea, en el lugar donde vos puedas garantizar el aire libre, el distanciamiento, y sí, estrategias de control para trabajar con la población con respecto al uso de barbijo, y ahí quizá en esos espacios también uno puede trabajar con control si la población accede vacunada o no, y trabajar también quizá, como esto es una propuesta individual, con tener la posibilidad de que algunos que lleguen y que no tengan la vacuna puedas ofrecerla. Es decir, este es un dinamismo que por ahí se puede dar, siempre siendo mucho más cauto,
con todo lo que es dentro, cerrado y multitudinario. Doctora, preguntarle también por la vacuna Sinopharm. Se está hablando de que se va a reservar partidas para poder arrancar con la inoculación de los más chiquitos, de 3 a 11 años. ¿Esto también se abordó? Mira, por ahora el Gobierno Nacional, tiene disponible para adolescentes entre 12 y 17 años, niñas y adolescentes, vacuna Moderna, que se usó con niños con factores de riesgo, y la vacuna Pfizer, que comenzó ahora a vacunarse por cohorte, es decir, todos los de 17, cuando se culminen todos los de 16 y demás. Sí sabemos que existen estudios en China con respecto a la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años, y sí también sabemos que la vacuna de Pfizer hizo su presentación a la FDA, que es la autoridad regulatoria de Estados Unidos, sobre sus estudios entre 5 y 11 años. ¿Cuál de las dos candidatas llegará a Argentina con la aprobación o con el material que permita la aprobación? Todavía eso no está claro. Doctora, quiero volver por un momento a lo que decía más temprano en esta charla. Vimos lo que pasó en otras partes del mundo con las flexibilizaciones. Cuanto más atención debemos prestar y cumplir con los protocolos para que no nos ocurra lo mismo. Sí, a mí me parece muy importante. Yo quiero volver a marcar lo que dije hace muchísimo tiempo y venimos diciendo. Argentina tiene la posibilidad de estar viendo la película como del futuro, o sea que tenemos la oportunidad de analizar qué situaciones, qué indicaciones, qué actitudes tuvieron algunos países en las que le fue bien y luego en las que le fue mal. Entonces me parece que cometer los mismos errores, los errores no estuvieron vinculados con que se equivocaron porque quisieron, sino que tomaron una iniciativa y tuvieron que retroceder. Si recordamos Israel, que es nuestro objetivo, recuerden que en las escuelas se sacaron los barbijos los chicos, que se habló de la no utilización de los barbijos, y al tiempo Israel tuvo un impacto de la variante Delta. Con respecto a eso, hay algunas hipótesis que no están claras de por qué todavía Argentina no tiene un impacto importante en variante Delta. Algunos hablaban de que habría una competencia con los virus, pero lo que ahora tiene un poco más de peso está vinculado con el tiempo que hace que la población se vacunó. Israel fue uno de los primeros países que tuvo una vacunación más precoz, y aparentemente una de las hipótesis podría ser que cuando ingresa la variante Delta, su población ya llevaba muchos meses vacunado, y quizá ahí, con la caída natural de las defensas, pudo haber un impacto del por qué la difusión. Claro. Lo tranquilizador en la mayoría de los países, Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, es que la población que se afecta, que principalmente es la población infantil o población con vacuna, cuando el impacto es grande, no tiene graves complicaciones. Esto es muy importante que lo sepamos porque sigue teniendo un rol fundamental la vacuna. Y también en la reunión de expertos lo que analizamos o dimos como sugerencia es trabajar fuertemente con sociedades científicas y con todos los efectores y equipos que van a trabajar con población infantil, porque es esperable que se ingrese a la variante Delta, donde tengamos el mayor impacto sean los niños y niñas, ya que son el grupo poblacional por debajo de 16 que todavía no accedieron a la vacuna. La verdad, doctora, nosotros agradecemos siempre la claridad para poder explicar esto de una manera simple, para que lo entendamos todos. Y como decía Gustavo, y como siempre reiteran ustedes también, lo importante es seguir cuidándonos, más allá de que la vacunación aumente, esto es lo importante. Y el barbijo, bueno, de aquí a un tiempo más. Sí, me parece, vuelvo a marcar en lo que yo soy muy crítica con la gestión actual, es la importancia de la comunicación. Nosotros insistimos ayer, todos los expertos, hay que tener presencia en los medios, hay que contarle a la gente dónde estamos, cómo vamos, que si tenemos aislamiento de variante Delta, dónde está, qué se está haciendo, cómo se está trabajando. Es fundamental este vínculo de la gestión con la comunidad para que la gente sepa si estamos, y porque por otro lado sigue habiendo tanta infodemia de que la pandemia terminó, de que ya no hace falta esto, de que para qué tomar tal medida, que me parece que si el Estado tiene un rol de, periódico, de contacto, de comunicación y de información, todos estamos más tranquilos. No son buenos los silencios epidemiológicos, es decir no hay más casos, o decir la pandemia se acabó, como no estar con esta presencia. Así que me parece que esta también fue una recomendación muy fuerte, y lo muy importante es recordarle a la gente que el barbijo también nos permitió controlar y disminuir otras enfermedades. Sí. Fue un periodo de menos gripe, fue un periodo de menos neumonía, fue un periodo de menos meningitis, de menos varicelas. Lo marco porque para todos nosotros que trabajamos hace mucho tiempo en salud, el poder tener una estrategia preventiva para muchas otras entidades que también nos complican el día a día es fundamental.
Gracias, doctora. Una muy amable como Es siempre. enorme. Chao. Gracias.